de EO Monterrey para el mundo. Esto es Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Desde Monterrey, el corazón industrial de México, conectamos mentes emprendedoras con el mundo. Cada episodio es una invitación a descubrir los aprendizajes, retos y secretos de los grandes visionarios de EO Monterrey. Esto es una guía para quienes están cambiando el juego. Ponte cómodo, súbele al volumen y prepárate para ser inspirado. El momento de transformar al mundo comienza aquí y ahora. Esto es Regio Talks. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Regio Talks de EO Monterrey para el mundo. Hoy tenemos un gran invitado. César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Aldo, y muy contento de estar aquí. Perfecto, gracias César por estar. Hoy es viernes relax, estamos grabando, casi siempre grabamos los viernes. Hoy, ¿cómo vienes de Saltillo? Es algo para la membresía que tu residencia está en Saltillo, pero ahorita me dices que vas y vienes. ¿Cómo te sientes hoy en viernes en Monterrey, grabando? ¿Cómo andas? Muy contento, ya hace calor, entonces estamos en la ciudad de las montañas. La ciudad de las montañas. Oye, y ahorita, pues, si nos puedes platicar el tema, ¿cómo es tu dinámica cuando pues vienes a Monterrey, Saltillo, la carretera? O sea, de esa parte del tiempo, ¿cómo la administras? Porque, pues, no es fácil. O bueno, estamos a 40 minutos, ¿verdad? Pero sí, a veces casi es una logística de aquí, de moverte entre la ciudad. Pero esa parte creo que es interesante saber cómo te administras con el tiempo, porque no creo que es fácil, ¿verdad? Sí, definitivamente siempre el factor del tiempo. Antes era todo el rush, ¿no? A la mera hora, el estar sobre reloj y el hecho de estar en este grupo o en mis negocios, algunos clientes que tenemos aquí, evidentemente me ha forzado a planificar muy bien mi tiempo y a decir, ¿sabes qué? Pues ya me vengo con tiempo. Me ha quedado mal a veces el tiempo y me he venido y no he llegado. Carretera, exactamente, accidentes, cosas que no están en el menú o algún mal clima. Pero te vas acostumbrando. La verdad es que se vuelve ya un estilo de vida normal. El ir y venir mentalmente ya no lo ves como una barrera, ¿verdad? Sí. Ok, voy a César. ¿Tienes poquito en IO? Creo que unos 2 años. ¿Cuánto tienes más o menos? Un año exactamente. Un año y cachito, sí. Oye, creo que, bueno, si eres activo en la membresía, vas a eventos, pero si la gente quisiera escuchar algo diferente de ti, un secreto, algo que digan, mira, yo tengo a César de conocerlo un año, pero no sabía esto de César, ¿qué nos podrías decir así que nos puedas compartir? Sí, personalmente me veo como alguien que no soy tan buen abridor, pero sí sé dar seguimiento y ser un buen cerrador, como en las ventas, ¿no? O el béisbol, ¿no? Sale el abridor del pitcher y luego el que entra al relevo y el cerrador. Es algo que estoy aprendiendo inclusive en mi primer contacto, me refiero con alguien. Sé que a veces no va a ser como la conexión de primera instancia, pero cuando hay una segunda o una tercera oportunidad, puedo generar un poco más de conexión y afinidad de la empatía. O sea, llegas y como que ves, escuchas ahí, te quedas un poquito así, y luego vas avanzando poco a poco y luego ya haces una conexión más sólida y vas avanzando en tema de amistad o puede ser en negocio. Exactamente. Sí, la verdad es que la confianza es un activo para mí de mis pilares más importantes y como japonés, ¿no? O sea, tardas en generar confianza tanto tú a la otra persona y viceversa, pero inicialmente siempre como esa timidez de ver dónde estás y más cuando llegas a un grupo o una ciudad nueva siempre existe como ese temor inicial, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco lo vas O sea, ¿te consideras una persona, vos sí que tímida? O sea, al principio como que un poquito tímido. Sí, existe un test que hay como preguntas y hace poquito lo hice y salió que estaba como en medio. Okay. A veces tímido o introvertido en el sentido de que me gusta estar solo, o sea, me lleno de energía estando solo. Okay. Y vi que las personas extrovertidas se llenan de energía estando con más gente alrededor, ¿verdad? Pero no necesariamente 100% tímido de ya estar aquí, sino ir explorando un poco, ya que agarras confianza en grupos pues relativamente pequeños, ya me siento más como pez en el agua, ¿no? Entonces, si lo vemos como un perfil, eres una persona estratégica, que en tu soledad analizas,
ideas, piensas, Sí. un poquito más de ese perfil. Me gusta mucho, ahorita que mencionas la palabra estrategia, pensar que soy una estratega, ¿verdad? Okay. Inclusive me gusta mucho leer libros que son de estrategia, no necesariamente de negocios, sino, por ejemplo, biografías o novelas de historia, no sé, de Roma o de Julio César o de Napoleón, un poquito inspirador también de cierta manera, pero me gusta ver más allá de solamente cómo ganar una guerra, sino, por ejemplo, cómo fue su infancia, o una biografía de qué adversidades tuvieron que haber pasado, porque al final de cuentas eso los forjó para poder ser unos buenos estrategas. Entonces, la vida no cambia mucho, ¿no? El humano sigue siendo humano, simplemente pues hay nuevas variables, pero los mismos problemas, si los ponemos a pensar internamente, siguen siendo los mismos, ¿no? Ya se habla de esto desde los griegos y filósofos, etcétera, y caemos en los mismos problemas internos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho pensar así y leer y estudiar esa parte, porque al final del día, en mis día a día y en mis negocios, así lo veo, ¿no? Cómo tener un equipo motivado, cómo tener una estrategia para ganar una guerra comercial, por así decirlo, y así me siento en mi día a día. Si hicieras una analogía de eso que hablas de Julio César o de Roma, con algo actual en tu negocio, ahorita vamos a hablar un poquito de la parte ahí de a qué te dedicas, Sí. pero puedes poner un ejemplo así de algo que digas, oye, leí esto, porque a veces leemos libros de estrategia, técnicos, workshops, muy enfocado a aprender algo muy puntual, pero a veces se nos olvida esa parte más mental o psicológica de los grandes estrategas, y esa parte creo que te gusta demasiado. ¿Alguna conexión que tengas con algún punto ahorita de tu presente? Una historia rápida es que cuando justamente Julio César era joven, pues él no tenía a su padre, pero tenía a su madre, y evidentemente él sentía la grandeza dentro de él. Entonces, cuando en su batalla por crecer y volverse un buen orador, el cual no era un buen orador inicialmente, tuvo muchas adversidades con enemigos políticos de la época, etcétera. Y ese trayecto de esa fortaleza interna que él logra pasar en la adversidad y de lograr hacer alianzas siendo tan joven, después que lo mandan a la militar y empieza a ganar ciertas batallas al frente de su ejército, pues lo empiezan a respetar porque él iba a mero adelante, etcétera. Ya después pasaron muchas cosas, pero en ese camino es lo que me identifico, ¿verdad? No puedes ser tú, o no puedes pedir algo que tú no has probado. Y en los negocios es igual. Primero tienes tú que intentar fallar, probar, antes de poderle pedir a tu equipo o exigirle cierto resultado, ¿verdad? Tú tienes que palpar, o al menos así me gusta a mí, palpar las cosas. Dicen que la mejor estrategia es la táctica, es decir, la que primero se prueba en la calle, la validas y luego ahora sí empezamos a pensar cómo ganar, ¿no? Así es un poquito la analogía. O sea, ¿tú te consideras un emprendedor que está junto con su gente en la punta? O sea, el día a día. Y no me refiero a operar, pero estar con ellos, sí, liderando, con el ejemplo. En la cuenta que dice en la calle, a veces se nos olvida con emprendedores que la información se obtiene de la calle. O sea, me refiero al cliente, el proveedor, esa parte que está ahí, ¿verdad? A veces nos hacemos muy analistas de datos en oficina y no estamos. O sea, ¿tú te consideras una persona en la punta de la batalla? El feeling es uno de los factores más importantes en cualquier cosa de los negocios para mí, y eso solamente se hace en el roce del día a día, es decir, platicando todos los días con tu equipo de trabajo, más allá de solamente pedir un resultado, sino el saber cómo están, cómo está su familia, el poder analizar muy bien, porque al final de cuentas la claridad con la que tú veas a tu equipo es la claridad con la que tú puedes ver sus fortalezas o sus debilidades y cómo puedes salir de nuevo al campo de batalla, ¿no? Eso mismo pasa con los clientes en la calle, y a mí me gusta mucho estar en la calle, ¿no? Por eso generas este street smart, como le llaman en la filosofía de los negocios. Y eso, ¿verdad? Del poder sentir qué es lo que está pasando para saber hacia dónde vas y si realmente el negocio o lo que sea que estés haciendo tiene buen sentido. Pero para esto sí tener la claridad de
ver muy bien hacia dónde vas y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque luego tiras para todos lados. Para todos lados. La estrategia. Exactamente. Oye, ahorita, pues, aquí es una comunidad de emprendedores y este contenido es para que nuestra comunidad de DIOs, puede ser local, nacional, mundial, te conozca. Aquí la pregunta es, tienes 32 años, ahorita me platicabas, estás joven. Gracias. ¿Cómo llegaste a ser emprendedor? ¿A qué edad llegaste a ser emprendedor? ¿Y tuviste algún emprendimiento antes? Porque platicando aquí con varios compañeros, uno decía, yo me equivoqué N cantidad de veces hasta llegar a mi emprendimiento. Entonces, ¿nos puedes platicar esa historia de a tu corta edad, cómo llegaste? Porque pues estás con nosotros y pues eres de la banda de los jóvenes, ¿verdad? O sea, de la gente nueva, ¿verdad? Sí, mira, la historia comienza hace 15 años, desde que estaba antes de entrar a carrera. Definí muy bien que quería dedicarme a los negocios. Personalmente, mi familia no tenemos un background tanto de negocio, entonces me toca a mí ser esa primera generación de explorar y ser curioso en este ambiente. ¿Cómo? Pues obviamente al ver a otras personas o al ver otros ámbitos. Me acuerdo muy bien un viaje que hice con un grupo y fuimos a Houston y vimos un despacho de abogados y todo el ambiente, las oficinas, etcétera. A lo mejor pareciera un poco materialista lo que digo, pero para mí fue impactante, ¿verdad? Entonces, en ese momento me acuerdo que yo pensé y dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Qué es? Pues no sé, pero tengo que explorarlo. Entonces ahí empieza mi trayecto, primero mental y después decir, ¿qué tengo que hacer para poder ser un empresario? Pues tener un negocio, satisfacer una necesidad, etcétera. Pero eso todo no te cae el 20 en ese momento. Tú nada más dices, quiero ser empresario y empiezo a vender cosas, como todos los que empiezan. Las ventas a mí me salvaron la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, inicialmente a veces es difícil, como para mí, hacer ese primer contacto, pero el hecho de aprender a vender me ayudó muchísimo porque descubrí una habilidad que probablemente no sabía que tenía. Entonces, estar en carrera, para ser muy puntual, intento varios negocios de transporte, de comercialización de frutas, de comercialización de quesos. Iba a una expo con amigos que estaban ahí y como que no le pegaba, ¿no? Porque obviamente hay muchos factores más allá de solamente querer emprender, ¿no? Entonces, al momento de yo graduarme de la carrera, invito a otros amigos a poner un negocio. Pusimos una fábrica de blogs, obviamente yo no tenía el capital. Pues invité a los que traían ahí un poquito más de recursos, pues métanle ahí dinero y empezamos a chambear con ese negocio. Pusimos una bloquera y luego pusimos materiales de construcción y luego evolucionamos a suministros industriales, y para ser puntual en el trayecto pues fuera las altas y bajas, pero lo más importante en mi persona que aprendí en ese trayecto fue a vender. ¿Por qué? Porque como no conoces a nadie, simplemente todavía no existía tanto redes sociales, era agarrar la sección amarilla, abrirla y uno por uno, a levantar el teléfono. Entonces, ahorita como que está muy de moda y lo dicen, pero el hecho de vivirlo, y lo veo ahorita con equipos comerciales, simplemente hay que levantar el teléfono, ¿verdad? Vender no vas a vender por así. Y empezamos a vender a todas las colonias y de repente en toda la ciudad, de repente nos empezamos a expandir. Y bueno, después vinieron otros problemas como las cuentas por cobrar y los créditos y ya no me pagaban, etcétera. Parte del crecimiento. Es parte de la universidad y luego conforme vas pasando los años piensas que ya lo hiciste y resulta que hay nuevos retos, ¿verdad? Porque te topas a nuevos competidores, te topas a nuevos toros, le digo yo, que hay que saber hacerles la faena para poder seguir en tu rumbo y en tu camino, ¿no? Entonces, ese es un poco de cómo empiezo, y en ese trayecto, pues pasan 10 años en el estira y afloja, y durante esos 10 años, mentalmente, como todo, hay días que quieres tirar la toalla, y yo estoy muy agradecido porque, en mi caso, gracias a mi madre y a una fortaleza espiritual también de Dios que nunca me dejaron vencer ni caer, ¿no? Los días que dices, ¿sabes qué? Se me hace que esto no es para mí, me voy a ir por otro rumbo, me iba a acostar, al otro día me levantaba y otra vez a darle, sales con todo. Entonces, en ese trayecto de 10 años, hasta que por fin como que empiezas a ver la luz, y la luz me refiero a una constancia más estructurada de estar vendiendo, de estar creciendo, de estar operando, de entender todo, y órale, te topas de nuevo, con tal de querer llegar
¿A qué me refiero? Del punto A al punto F, tú te quieres brincar a veces muchos pasos y a veces es irte paso por paso, ¿verdad? Pues ahorita que comentas que pues, que estabas estresado y que decías y que los problemas y que te ibas a acostar y que al siguiente día te levantabas, pues te levantabas, como se dice, a perseguir la chuleta. Digo, porque vienes de, Sí. digo, como lo comentas, de tú emprendiste y no vienes de una Sí. o familia o de una escuela de emprendimiento, Sí. ¿verdad? En ese momento, digo, todos hemos pasado o vamos a pasar o alguien va, o uno de los muchachos que te está escuchando, pero ¿qué pasaba por tu mente en el sentido de, o sea, primero que mantener la calma, ¿verdad? Y te relajabas pero ¿qué tipo de retro nos puedes dar de que en ese momento hacías para poder mantener la calma? Porque es muy fácil decir, ahí nos vemos, ¿verdad? Cierro mi negocio, me voy a trabajar y regreso a una zona de confort. Ujú. O me voy a una zona de confort. Esa parte de lo que dices de aguantar, o sea, esa resiliencia, si nos puedes platicar que mentalmente, qué ejercicio hacías o una retro para todos que nos pueda ayudar en un futuro. Tener fe en algo, lo que Ok. quieras. Personalmente yo tenía fe y claro que espiritualmente pedía que me ayudaran porque de agarrarme de algo. La segunda cosa es no dejar el sueño de lado, ¿no? Tener como bien claro el objetivo de el día que yo decía, ya no puedo con esto, volteaba y veía a todos los que confiaban en mí, mi familia, amigos, etcétera. Y a veces ese ego u orgullo de emprendedor de decir, no me voy a dejar, volvía a darme una motivación a seguir adelante. Y así, ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo. De repente mal, y chin, y otra vez. Y hasta la fecha, creo que eso es algo que nos distingue a todos los emprendedores. Siempre tenemos algo por lo que luchar, más allá de uno mismo. Porque creo que todo el que es emprendedor y tiene un poco de éxito, tiene responsabilidades que ni siquiera él mismo conoce. Porque hay mucha gente que confía en ti, tus empleados, tu familia, tu esposa, tu esposo, hijos, si tienes, ¿verdad? Y ven más allá y ven en ti esa figura que muchas veces no te puedes dejar vencer mentalmente, aunque pase. Simplemente es un respiro y sigue adelante. Sí, o sea, a veces es complicado que tus colaboradores o sea, te piden que los motives, pero a veces uno mismo batalla pues, para motivarse con tantas, como es eso, problemas, oportunidades o cosas que se ven. Entonces tienes que automotivarte y tienes que mostrar esa fuerza con tu familia y con tus colaboradores para que ellos tomen tu energía. Entonces, pues esa parte que nos platicas es interesante porque a veces vamos a caer en eso y tenemos que tener esa fuerza, esa motivación que tú dices y esa fe, cada quien en su tema de religión diferente, pero creo que tenemos que tener 2, 3 componentes para poder seguir avanzando. Definitivamente, y algo muy importante que he aprendido en la escuela de negocios con los empresarios es tener bien cimentado tus pilares como empresario, ¿no? Número uno, ¿qué quieres con el negocio que estás haciendo? ¿Cuánto patrimonio quieres? ¿Cuánto quieres lograr? Etcétera, y en cuánto tiempo, ¿no? Porque a veces se vuelve un ciclo y tengo amigos que tienen 80 años y siguen trabajando y puede que sean exitosos empresarialmente, pero va más allá lo que uno busca, ¿no? Número dos, pues obviamente la estrategia del negocio, ¿no? O sea, ¿dónde vamos ahora sí que competir? ¿A quién le vamos a vender? ¿Por qué nos van a comprar? ¿Qué nos distingue? Etcétera. Lo tercero, muy importante, tu equipo de trabajo. Eso ahorita lo tengo muy en claro y yo sé que faltan muchos años, pero el hecho de que tú eres tu empresario y luego tienes ayudantes, porque tú les dices, vete para allá, yo la entrega, y después tu reto de liderazgo se vuelve complejo porque ahora tienes talento, o al menos quieres traer talento, y ese talento exige a una mejor versión tuya, ¿no? Entonces, esos son los pilares que yo veo. Y 4, el riesgo y el control. ¿Por qué? Porque pasa que una mala decisión te puede llevar a la quiebra, un mal apalancamiento, un mal cliente, una mala decisión incluso personal en tu salud. Entonces, ir midiendo ese riesgo también. Oye, o sea, yo ahorita actualmente creo que estás en 2, 3 industrias. ¿Nos puedes platicar un poquito de lo que haces para que la membresía te conozca? El grupo es Grupo IBC del Desierto, que es Industrias, Vialidades y Construcciones. Principalmente estamos en 2 vías, que es la vía de la construcción y la industria automotriz. En la construcción estamos especializados en pavimentar calles, urbanizar.
desde cero, ¿verdad? Hacemos la terracería, pavimentamos y hacemos el señalamiento vial. Antes hacíamos de todo, pero nos hemos ido especializando en estos momentos, ¿no? Y por el otro lado, en la parte industrial, maquilamos productos de empaque y lo que hacemos es literalmente producto de foam y bolsa para industria automotriz. Igual, empezamos a comercializar de todo, etcétera, pero nos hemos ido especializando en ese nicho. Y ya tenemos desde 2017. Okay. ¿Y esas empresas están ahorita en Saltillo? En Saltillo y Monterrey. Saltillo y Monterrey, y también acá en Monterrey. Exactamente. Ok. ¿Y de eso a qué edad empezaste ya así con esto que tienes ahorita que nos platicas? ¿Hace cuánto tienes con pues eso? aproximadamente como 6 años, 7 años. 6 años. O sea, a los 27 años, te digo que más o menos empecé a ver la luz. Bueno, empezaron los nuevos retos, ¿verdad? Pero ya, por así decirlo, pasamos el primer reto, que es el de ¿me quedaré o no me quedaré en este ambiente? Ya después de eso viene el ahora que funcione conmigo y luego ahora hacerlo crecer y el dolor del crecimiento, ¿verdad? Que cada etapa tiene sus propios retos y yo sé que todavía no entro a una etapa de profesionalizar, es decir, donde ya tenga gerentes, pero estamos encaminados y estamos muy claros en esa visión, ahora, ¿verdad? En tu mente está esa parte, que a veces no lo vemos, y voy a generalizar, uno quiere ser el rockstar y el dentro de tu estrategia es tener a la gente, ir escalando, organizando futuros, que esa parte tú la tienes visualizada de que sea autosuficiente la empresa. Sí, y actualmente, por ejemplo, tenemos pequeños brotes de profesionalizar cuando veo que logramos cerrar un proyecto grande y yo no estuve involucrado, simplemente a lo mejor en la administración, pero la negociación, el hecho de buscar el contrato, etcétera, lo hizo mi equipo de trabajo, cuando antes pues eras el todólogo y aún así sigues subsidiando algo de talento, como le llaman, pero me siento contento porque hay un avance, ¿verdad? Sí, yo hace poquito escuché en un podcast que a veces entre menos conozcas al cliente que está llegando, eso quiere decir que la empresa está avanzando más rápido. O sea, a veces queremos que todo pase en esa parte de vender por nosotros y si alguien te trajo un contrato, quiere decir que hubo un proceso, una metodología, hubo algo y llegó y tú no te tuviste que estar pues a un porcentaje a lo mejor, ¿verdad? Pero no al 100% en traer ese gran proyecto, ¿verdad? Sí, es algo interesante. Sí. Oye, César, ¿cómo llegaste ahí? ¿Porque eres de Saltillo? No sé, ¿te platicaron? ¿Lo viste en redes sociales? O ahí platícanos un poquito. Siempre he sido muy curioso de qué es lo mejor que existe en cada cosa en la que ando. Y tomé un curso con Daniel Marcos, el de Scaling Up. Y seguí en contacto con ese grupo y siempre decían, no, pues sí, yo digo, estuve como 1 o 2 años escuchándolo constantemente y me metí a ver las redes, a ver qué onda con el capítulo más cercano a mí y era el de Monterrey. Me metí a Instagram principalmente y después dije, oye, pues, ¿qué onda? Como que no vi respuesta ni claridad, pero dije, pues hay que seguir. Y seguía mandando porque dije, me gusta lo que están haciendo, etcétera. Y tuve la oportunidad de que Carlos García, que lo conoces, buen amigo, Charlie, me contestó y súper apertura. ¿Por redes sociales? Por redes sociales, en frío, como dicen. Ahí lo voy a decir y a veces, y esto va para que los escuchen las siguientes mesas directivas, dudan mucho en esa parte de las redes sociales y es un canal muy grande donde podemos conocer a gente pues como tú, o sea, esa parte, y a Carlos le agradecemos que pues tuvo esa visión de recibirte, ¿verdad? Súper buena apertura y muy rápida, la verdad es que quedamos pues no sé, confió, ¿verdad? También, porque obviamente no nos conocíamos y en esa comida que estuvo Carlos, estuvo en ese tiempo Rafa también. Rafa Sierra. Encantado, ¿no? Entonces siempre he sido un yes person y luego ya digo, ay, cabrón, no sé si eso que dije que sí, pero en este caso no fue la ocasión, pero así fue como llegué. Y después me empecé a meter y luego conocí a Marinés y Marinés fue la que me invita al board y esa fue en este pequeño trayecto, así es como he llegado, la curiosidad y la apertura también de la gente a
a invitarme. En esa comida que estuviste con Carlos y con Rafa, de todo lo que te han de haber platicado de lo que es IO, todos los productos y todo, creo que nos falta todavía aprender. Si nos puedes decir una palabra, una frase donde dijiste, aquí me gancharon, o sea, voy a seguir avanzando en el proceso. No sé si una palabra, pero sí una frase, y fueron los valores. Cuando me platicaron los valores, me hizo mucho clic el hecho de, sobre todo, el ser audaz. Es una palabra difícil que no logramos a veces comprender, pero cuando dices el emprendedor o el empresario tiene que ser audaz, ¿verdad? La astucia de saber leer antes de, o arriesgarse a tomar algo. Esta comunidad y esta organización la tiene muy clara. Tienes un año. Y ya, como dijiste ahorita, luego entraste al board. Y estás en una silla que, honestamente, a veces, pues, no le da la importancia. No sé la importancia, pero, es GCA. Ahorita vamos a que nos expliques qué es GCA. Pero yo creo que es una de las sillas más estratégicas y más importantes, no nomás en IO, y por lo que ahorita nos va a explicar qué hacen, es tema social y del futuro pues ahorita voy a decir del país, ¿verdad? Entonces, si nos puedes platicar qué es GCA, por qué la tomaste, no es fácil, es un tema de chavos, y en un año la tomaste, lo agarraste, lo exponenciaste, y creo que llegó una persona de Monterrey, avanzó un poquito, casi a la final. Ahorita si nos explicas un poquito, sí, pues para entender y poder permearlo, porque creo que es universidades, con los amigos, con gente de sus chavos que están estudiando, porque creo que es una muy buena oportunidad y es algo bien importante socialmente. Sí, una parte de mi pasado y que todavía sigo ahorita es que siempre he participado igual que muchos en cámaras empresariales, y me tocó presidir algunas cámaras y trabajar con jóvenes, con universidades. Y es un poquito el background de hacer esa conexión y esa sinergia, ¿no? Sin embargo, siempre se quedaba en el ámbito local. Cuando llego aquí a IO y Marinés me invita a tomar esta silla, fue casi de bote pronto. El agarro. Agárralo y bueno, la verdad es que muy agradecido. Pero sí fue un reto porque no sabía ni qué onda. Todavía ni terminaba de conocer lo que es. Sí, le entro para y yo, exactamente, y luego ya de repente al board y de repente el GCA. Entonces, sientes un miedo de, obviamente, ya no estás solamente con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores, ahora estás con otros líderes, con otros emprendedores, y no quieres quedar mal con tu comunidad y obviamente con la responsabilidad que involucra tener esa silla. Y la verdad es que para quien escuche y vea y conozca, sabe que todos los miembros de IO son emprendedores muy fregones, ¿verdad? Entonces, sientes ese temor de, ¿podría hacer esto? Y, órale, pues vamos a hacerlo, como siempre lo hemos hecho. Y la verdad es que, como todo, el equipo es la clave. Y para platicarte, GCA es una silla muy noble, porque es el concurso de emprendedores de IO. De aquí sale muchos de las personas que en un futuro van a ser parte de la membresía, porque ya conocen lo que es la filosofía de IO, nacen de aquí, a nivel global. ¿Qué significa GCA? Es el Global Student Entrepreneur Award. Entonces, lo que hacemos es tratar de juntar a todas las universidades o todos los emprendedores. Monterrey, como todos saben, siempre se ha distinguido por tener una comunidad empresarial de emprendimiento, impulsada por distintos actores, empresarios, bancos, universidades. Entonces la idea es justamente juntar todos estos actores para que impulsen y celebren el emprendimiento de manera local, después de manera nacional, después a nivel Latinoamérica y por último a nivel mundial. Entonces son etapas que cada uno de los emprendedores participan en un concurso que este año va a ser el 20 de septiembre en el Club Industrial, donde lo que nosotros hacemos es hacer alianzas con las universidades para que los mejores talentos puedan participar con sus mejores ideas. Después juntamos a miembros de IO para que participen algunos como jueces y puedan ahora sí que escoger los mejores perfiles para que representen a IO y a la comunidad de Monterrey a nivel nacional
Y si logran pasar a nivel nacional, pues ir a representar a nivel Latinoamérica y como ya comenté después a nivel mundial. Entonces es una organización grandísima, la verdad. La Pura Silla, dentro de la Pura Silla tiene muchísimas cosas, organización que yo quedo sorprendido, funcionan como relojito. Cuando yo entré y no sabía absolutamente nada, la verdad es que la organización me dio mucho soporte a nivel mundial. Y hablando con otras personas de otras sillas, de otras partes del mundo, estaban igual que yo. Entonces ya no me sentí tan mal porque dije, andan igual que yo, andamos medio perdidones. Pero te ayudaron. Y me ayudaron inicialmente. Entonces el reto que ahorita tenemos es que más miembros dentro de la membresía conozcan lo que es GSEA y que si tienen algún conocido, hijo, sobrino o a lo mejor hijo de algún amigo, vecino, exactamente, lo inviten a celebrar el emprendimiento. ¿Cómo? De manera muy fácil. Si ellos ya tienen, obviamente hay requisitos que hay que cumplir, pero si ya tienen iniciado un camino dentro del negocio, que participen, porque este tipo de concursos da exposición a nivel local y a nivel mundial, que es el máximo. Y ha habido muchos emprendedores de Monterrey que han ganado la final mundial, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es la final mundial? La final mundial es... Exactamente. Es cuando tú haces el mismo pitch, o sea, tú haces un pitch ante jueces durante 10 o 12 minutos, ya con preguntas y respuestas, expones tu negocio y hablas de él, ¿verdad? Si te escogen y ganas, pasa la misma dinámica a nivel nacional, pero ahora compites con los otros capítulos de México, que Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro fue el año pasado. Escogen igual a 1 o 2 personas. Todavía ahorita este año no se define si va a ir 1 o 2 a la final Latinoamérica. Y es la misma dinámica. El año pasado, este año fue la final en Brasil, Latinoamérica, el 21 de marzo. Y nos fue muy bien a México. Entonces después de ahí se fueron a Sudáfrica, ahora el 20 de mayo, y fue la misma dinámica a representar el capítulo ahora de Latinoamérica ante a nivel mundial emprendedores de todo el mundo y compiten. Y te vas a dar cuenta que no es algo fuera del otro mundo. El emprendedor que está aquí en Monterrey, si tiene una buena idea y una buena solución a un problema de manera innovadora, va a competir con alguien de la India o de Japón o de China igual, a la par y con las mismas posibilidades de poder ganar. Entonces imagínate el hecho de poder tener la oportunidad de obviamente viajar a eso, poder tener exposición, pues la experiencia que un emprendedor y que un joven puede llegar a vivir, y más allá del negocio, las habilidades que tú te desenvuelves para poder, imagínate, vender a nivel mundial, creo que es lo más enriquecedor de este programa. Y luego como una experiencia para el emprendedor, ¿no? Es de que aquí llega, se inscribe, se entrena el pitch, o sea, su emprendimiento, compite, va avanzando. Toda esa experiencia, llegar hasta, pues digo, creo que lo que buscas como capítulo y como México es que empujar al emprendedor a que llegue a donde vaya a ser Sudáfrica, otro en un futuro. Así es. Pero toda esa experiencia, gane o no gane, el camino le va o sea, convivir con los emprendedores de otros países, eso enriquece demasiado. Entonces, ahorita le hablamos a universidades, a gente que nos ve, que están, o sea, gente de universidades, a compañeros de IO, a gente que nos escuche, chavos que están estudiando, que tengan un emprendimiento y que lo quieran crecer, o sea, que tengan esa ambición, porque aquí es un tema también de ambición, Así es. Va a haber tema de miedos, va a haber tema de pues, idiomas, o sea, es crecimiento, hay gente, ¿no?, que abajo del escenario somos un poco más tímidos, pero al momento de exponer te sorprendes cómo se pueden explayar, y mi invitación es, nunca sabes hasta dónde puedes llegar si no lo intentas. Sí. Y con el apoyo que existe en esta comunidad de las universidades y de todos los miembros, porque hay muchísima apertura a ayudar a la gente. Yo invito a todos los jóvenes emprendedores a que se animen a preguntar y a que animen a ver qué onda, porque siempre luego pasa de que, no, es que qué flojera, no lo sé, lo entiendo, todos hemos pasado por esa etapa. Los requisitos más importantes que te puedo decir es que esté estudiando y que ya tenga un negocio en marcha, por así decirlo, ¿no? O sea, que ya haya empezado a vender. O sea, que exactamente. Exactamente. Esos dos son los más importantes, salvo otras cosas, y que me busquen, yo directamente los puedo ayudar y canalizar. O sea,
dentro del capítulo Monterrey GCA, ¿tiene algún correo, algo donde puedan tocar la puerta o directamente el capítulo y ahí los direccionamos? Sí, exactamente, sí, los pueden direccionar aquí con Gisela okay. y ya que lo canalicen conmigo. Okay. ¿Y cuándo sería el arranque, por ejemplo, de la siguiente fase o del año? En agosto comenzamos la promoción de manera local y el 20 de septiembre va a ser la final local. Okay. El año pasado, por así decirlo, fue en este año, pero fue el ciclo pasado, fue en enero, y la intención de hacerlo ahora en septiembre es precisamente para que estén estudiando y haya más emprendedores, porque hay mucha gente de fuera que estudia aquí y que tiene mucho talento. Entonces también estamos buscando que ellos participen y que inclusive nos dé tiempo de prepararnos para la final nacional y no sea algo como que rápido, sino que bien planeado, bien hecho y que gente que está dentro de la membresía se puede involucrar también. Ahora, si la gente que nos está escuchando, viendo, mejor no cree en el programa, en el capítulo tenemos un caso de éxito, Carlos Gómez. Entonces, él Carlos viene del Gómez, GCA, sí. Empezó a los 20 años, ahorita tiene 30 años, escalado su empresa. Platicando con él aquí en un capítulo aparte en el camino conoció muchos CEOs de varios, él viene de Querétaro, entonces enriqueció no nomás el tema del que sea, sino conocer a diferentes personas y pues llegó a este capítulo. Entonces, sí hay casos de éxito de chavos y que ya son CEOs ahorita, y pues, o sea, a una edad de 20 años, o sea, y con herramientas, creo que les puede dar tema de coacheo, el tema ahora hasta de invertir en si es un buen emprendimiento, les abre las puertas, demasiadas puertas para poder, si quieren ser emprendedores, ¿verdad? El camino no es solo. Muchas veces como emprendedor y cuando es joven, crees que empezamos solo y batallas, pero cuando te apalancas de plataformas como esta y de gente que está dispuesta a ayudarte, pues te potencializa la velocidad con la que puedes crecer y materializar tu negocio. E inclusive como Carlos y muchas otras personas, te abre el acceso a un ecosistema de emprendedores, que yo al emprendedor digo que es el mejor oficio del mundo, porque ser emprendedor es un oficio así como cualquier otro. El hecho que hay que profesionalizarlo lo más que se pueda, ¿no? Sí. Oye, Sar, tienes un año, estás en el board, estás en esta silla yo creo que es muy importante, tiene una proyección de esa silla mundial. ¿Qué les podrías decir a las personas que nos están escuchando, que así como tú, han escuchado de IO, para que se animen o que toquen la puerta, ya con un mensaje en Instagram, aquí llegaste? O también a los compañeros que a veces le piensan y no, es que el board y que, o sea, si nos puedes decir la parte de que se animen a entrar a IO y qué te has llevado del board en un año, porque creo que te sientes a gusto, vas a repetir y se te ve que lo que estás haciendo está en tu DNA, ¿verdad? Sí, lo primero es que IO es detrás del telón del empresario, es lo primero que puedo decir que encontré yo. ¿Qué quiere decir? Que siempre el empresario es la persona fuerte, la que no se puede dejar vencer, y el hecho de mostrar tu lado vulnerable ante un pequeño grupo como es el foro o como lo es toda la comunidad que sabemos que tenemos y mostramos nuestro lado vulnerable, hace que conectes muchísimo mejor. Eso es lo primero que diría, no estamos solos. Lo segundo es que personalmente hay gente que está en mi foro que ya ha probado más cosas de la membresía y que yo personalmente aún no he probado, como el hecho de salir a Oxford o ir a Harvard, a estos programas de GLC de manera mundial, que es uno de los retos inclusive del board en este año, que más miembros conozcamos, más productos de manera global y que lo hagamos de manera arriesgada, ¿no? Entonces, lo que he encontrado, número 1, son buenos amigos. Número 2, es gente con la que conecto, al igual que yo como emprendedor. Y a los que todavía están dudando o no saben qué onda con esto, porque a veces siempre es, ay, qué flojera. Todo lo contrario, ¿no? Aquí te potencializas de manera interna, de una manera que a mí me ha servido bastante. Y te voy a dar un ejemplo así rápido. El primer evento que yo fui fue uno de ChatGPT.
Y llegué así con mi computadora y todo así timidillo, pues me senté y, ay, ¿cómo estás? Todos me empiezan a saludar. Al venir a veces del mundo de las cámaras, no quiero decir que sea malo, pero siempre es un poco más formal todo y es un poco ¿cómo estás? Acá fue todo lo contrario, un recibimiento como si fuera casi familia y más natural y eso me gustó desde un inicio que hasta me saqué de onda, ¿no? Entonces, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Exactamente. Y luego ya pues saqué la computadora, empecé, oye, el speaker, buenísimo, que hasta la fecha de todo lo que he tomado de ChatGPT o inteligencia artificial, nunca se me olvida ese, Scott. porque no, Luis Cortés. sí, En español. en español, Sí, Luis ándale, Cortés. ándale, exactamente. Saludos a Luis Cortés. Exactamente, y después tenía gente a mi lado que ya le sabían un poco más, oye, apoyándome como si estuviéramos en un salón de clases, no, sí, esto, muévele. Entonces, ese es el enriquecimiento de lo que te da EO, y creo yo que solamente he probado un poquito de todo el espectro que tiene la membresía. ¿Y en el board qué te has llevado en este año? Me ha potencializado por 5 el hecho de estar en EO, porque cuando no estás en el board y a veces te da pena ir a algún evento fuera, llegas aquí y le sacas más provecho, número 1, a la membresía, y número 2, estás con los líderes de los líderes, por así decirlo, en ese periodo. Entonces, te forza inclusive hacia adentro y en tu empresa a tener mejores prácticas de trabajo y el tener una dinámica de trabajar por algo más, con una responsabilidad social. Eso es lo que he aprendido. Y bien agradecido ahorita con Humberto por volverme a invitar y confiar, porque lo veo cada miembro y cada presidente que está, siente miedo, y sentimos miedo porque somos humanos y quieres hacer muy bien las cosas, ¿no? Entonces el hecho de que hagas un equipo de trabajo e invites a un miembro a la silla, pues es una responsabilidad de quedar muy bien con el equipo, porque no nada más es para el presidente o para el board, es para toda una comunidad de buenos empresarios. Sí, yo creo que la parte de estar en el board es hacer un lado las agendas, los objetivos propios y entregarle valor a la membresía. Cada quien desde lo que tiene que hacer. Entonces que la membresía tenga una experiencia y que disfrute ello, porque sí, a veces es difícil explicar que sí, o sea, piensan que hacemos networking y hacemos negocio, que creo que sale de la mano de hacer, como dice, una buena amistad, de estar con alguien. Sí, la parte del board sí es importante para aquellos que, sí. que piensan. Oye, ya para seguir cerrando, si ahorita tú te puedes mover en el tiempo, cuando tenías 18 años, estás estudiando y estudias con tus compañeros, ¿qué te dirías a ti mismo? Ahorita hablamos un poquito de miedo, de vulnerabilidad, de esa parte que gracias por compartirla con nosotros. ¿Qué podrías decirte a ese César de hace poquito? Porque pues tienes 10 años o un poquito más de emprendedor para no para ser mejor, pero para poder ir avanzando más rápido. Apaláncate y no tengas pena de preguntarle a alguien que te ayude. Okay. Saber pedir ayuda. Levantar la mano. Es importante, sí. Ok. Gracias, César. Gracias por platicarnos de tu vida, de tus negocios, de esos también cosas personales, también de GESEA. Digo, te lo vuelvo a comentar, de reconocerte de la parte, decirle a la membresía que contacte a César, se acerque a César, sí. Si conocen a alguien de la universidad, un decano, o sea, digo, aquí a veces nomás levantando la mano puede salir un buen contacto, buena oportunidad. Entonces, creo que el año pasado exponenciaste la silla y creo que todavía se puede hacer en equipo. Digo, al final somos un capítulo X veces, entonces si conocen a alguien, acérquense con César y creo que podemos hacer mucho por los emprendedores chavos ahorita aquí en Monterrey o en la parte de Saltillo, en esta zona, ¿verdad? Sí, no está cerrado a solamente aquí, incluso todo lo Tamaulipas, Coahuila, etcétera, que sean universitarios pueden participar en este capítulo. Eso pasa en el centro y en Guadalajara, por ejemplo, todos los alrededores, ¿verdad? O sea, hay historias de GESEA a nivel mundial, y ya para cerrarlo digo, que son sorprendentes, porque los invito a ver el canal de YouTube de GESEA y pueden ver todas las historias de los emprendedores que nacen, y muchos los van a conocer hoy en día porque siguen siendo relevantes, pero empezaron en un concurso de emprendedores. Entonces,
pues muchas gracias por la invitación. Aquí lo agregamos en el canal ahorita para que vayan viendo y más información si los puedes compartir ahí en la descripción del YouTube para que vayan viendo y dudas y todo vayamos avanzando. Muchas gracias. Gracias, Ar. Gracias, amigos. Esto fue Regio Talks de IO Monterrey. ¿Qué? Ya ni me para acuerdo. El mundo. Para el mundo. Sí. Gracias. De IO Monterrey para el mundo. Esto fue Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Hasta la próxima.